importante y nos estamos refiriendo pues hoy a las contribuciones federales. No digo nada más los impuestos porque vamos a hablar también de derechos y de la parte de las aportaciones de seguridad social, que son un tema muy relevante para los empresarios. No porque al lado estén las oficinas del IMSS, pero ya lo platicaremos bien. Entonces estamos en el análisis del contenido de este decreto que establece beneficios fiscales para ciertos municipios, todos los municipios fronterizos en la zona norte con los Estados Unidos de Norteamérica. Les comentaba y anticipaba, este decreto otorga facilidades en materia de impuestos sobre la renta, pero también en materia de impuesto al valor agregado. En este impuesto al valor agregado veíamos que el beneficio es reducir la tasa a un 50%, a un 8%, pero en las últimas dos diapositivas veíamos que también se marcan ciertas limitaciones como por ejemplo cuando lo que se prestan son servicios digitales o bien el comercio electrónico bien, entonces, y también comentábamos que hay que cumplir una serie de requisitos. No basta simplemente con ubicarnos geográficamente en esa zona fronteriza. Se debe de tener la residencia o un establecimiento permanente, pero con cierta antigüedad. Dice, entre otros requisitos, acreditar antigüedad en la región fronteriza norte por un periodo no menor a 18 meses. Entonces, además de que veíamos en la anterior, regreso un poco, que los ingresos que debieron de haberse generado durante el ejercicio pasado en esa residencia o en ese establecimiento del norte, dice al menos del 90% de los ingresos del contribuyente. Y además de eso resulta que el contribuyente debe tener en esa residencia o en ese establecimiento, dice, contar cuando menos con 18 meses, ¿no? Y aquí pues ya hay una gran limitante, como les decía, no era de que los empresarios dijeran beneficio fiscal, porque sí hay que decirlo. También en aras de hacer más productiva la empresa, muchas de las veces se está buscando, y ese es en el contexto mundial, se está buscando pues regímenes fiscales que favorezcan. Entonces no sería raro, pues vámonos todos a vivir a esos municipios para tener que pagar menos impuestos, ¿no? Pues no, resulta que ya llevamos 3 requisitos muy importantes: residencia o establecimiento, con una antigüedad de 18 meses, y el porcentaje de ingresos que tuvo que haber representado dicho establecimiento o residencia. Bueno, los otros realmente exageradamente básicos, como contar con una firma electrónica avanzada y tener acceso al buzón tributario, ¿no? Además de colaborar con el SAT en el programa de verificación en tiempo real. Entonces yo les decía, aparte de las limitaciones que tenemos en la letra del decreto, pues no solamente ha sido eso, sino que también en la práctica varios de los contribuyentes que se han acercado a tratar de acceder a la aplicación de los beneficios del tratado, pues
esta situación de colaborar con el SAT en programas de verificación en tiempo real significa o ha significado el hecho de estar frecuentemente bajo ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, pues no todas las empresas están dispuestas, no porque sean irregulares fiscalmente hablando, sino porque, como ustedes ya lo vieron, un ejercicio de facultades de comprobación es un acto de molestia en el sentido literal y jurídico de la palabra, ¿no? O sea, el hecho de estar ahí para la autoridad fiscal resolviendo dudas, aportándole elementos, instrumentos, contabilidad, compulsas, etcétera. Entonces, esta última parte, esto de colaborar en el programa de verificación en tiempo real, ha hecho que pues este decreto no sea tan aprovechado entre los empresarios como esperaríamos, ¿no? O sea, ya de por sí el ámbito pues es bajo comparado con todo el territorio nacional, es bastante limitado geográficamente hablando, más estos requisitos. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que estos contribuyentes tasa 8% en el IVA, pues son los menos en el territorio nacional, ¿no? Bien. Ahora bien, si se incumplen algunos de los requisitos, para obtener la autorización para inscribirse al padrón, porque se tienen que inscribir los contribuyentes, hacen una solicitud, entonces ya no hay beneficios y por lo tanto presentarán declaraciones complementarias en el mes siguiente a aquel en que solicitaron la baja, pagando recargos y actualizaciones sin considerar la aplicación del estímulo. O sea, si en algún momento se incumple un requisito, de algún modo la consecuencia es algo parecido, y lo digo entre comillas porque no es parte del derecho sancionador, pero el efecto económico pues sí se convierte en una especie de castigo, porque todo lo que no quiere decir, bueno, ya incumplí, pues ni modo, en este ejercicio pues ya a partir de mañana ya no tengo el beneficio. No, vas a tener que presentar las complementarias de todos los meses anteriores que sí aplicaste el beneficio. Y bueno, además, dos cosas: si por alguna razón, ya sea que de manera voluntaria el contribuyente renuncie a la aplicación de este decreto, o porque incumpla alguno de los requisitos, entonces ya no puede volver a solicitar los beneficios del decreto. ¿Ok? Entonces, ahora, regularmente aquellos contribuyentes que sí han cumplido con los requisitos, hicieron la solicitud, para seguir gozando de los beneficios es necesario que en cada ejercicio se renueve. O sea, hay que estarlo solicitando por escrito. Bien. En la siguiente diapositiva
Sí, en caso de que se dejen de aplicar los beneficios del decreto, ya sea por revocación de parte de la autoridad o por renuncia del mismo contribuyente, es decir, tiene la voluntad de no permanecer en este régimen, no van a volverlos a aplicar, no pueden volverlos a solicitar, y si lo solicitan, pues les será negado. Bien, decíamos, pues el principal beneficio en materia de IVA es la reducción en la tasa al 50%, luego entonces la tasa del 16% se convierte en una tasa de 8%. Ahora imagínense, si estos contribuyentes a su vez adquieren bienes o servicios que estén pagando a 16% y ellos se enajenan con tasa de 8%, pues va a suceder algo muy parecido con los contribuyentes tasa cero. Lo más probable es que constantemente estén solicitando devoluciones de IVA, lo cual pues se constituye también en otra ventaja. Además de, en realidad, eso sí, desde el punto de vista sustantivo, creo que esta parte central sí tiene esta razón de ser y estoy de acuerdo, que es igualar o ser análogas las tasas de nuestro país con las tasas de impuestos sobre las ventas en estos estados del sur de Estados Unidos de Norteamérica que colindan con México, aunque todavía hay que decirlo. Cuando pues eres consumidor final, se es el último consumidor y viven en estas zonas fronterizas, sigue teniendo ventaja el comercio norteamericano, porque como sabemos existe la famosa devolución de impuestos, ¿no? Entonces, si no eres el consumidor final, no vas a necesitar tu comprobante, pues te devuelven el 100% del impuesto, y entonces esta tasa de 8% pues se queda en una medida, diríamos, a medias, ¿no? Porque pues no logra del todo su objetivo. Además, habrá que ver qué sucede con el decreto, porque pues el decreto estaba limitado en el tiempo también hasta 2020. Veamos que a fin de año qué sucede con este estímulo. Entonces, bueno, exactamente, ya esta diapositiva es de lo que acabo de hablar sobre el tema de la competitividad. Esta es otra cuestión que el hecho de tener un panorama más general en materia fiscal y no siempre concentrarnos únicamente con la parte que nos interesa, nos puede llegar a dar. En el ámbito empresarial, pues esto es algo muy valioso. Muchas veces existen beneficios fiscales y los beneficios no están... claro, si son ustedes especialistas, sí saben en dónde están, ¿verdad? Pero normalmente, y de verdad que yo tengo conocimiento de contadores y abogados que no saben en dónde están los beneficios fiscales. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser. Los tributos, las contribuciones están hechas en primer lugar para ser recaudados, como ya ustedes lo saben, para aplicarse al gasto público, pero también también nos pueden servir, y es el caso de los beneficios fiscales, como otro tipo de herramientas dentro del ámbito empresarial. Entonces, mientras, yo siempre lo he dicho, en una estrategia fiscal, mientras se respete forma y fondo, es válida. Los problemas empiezan a surgir
cuando no coinciden, cuando formalmente aparentamos y materialmente la realidad es otra. Digo, algo tan elemental y tan básico. Muchas veces dices, no tengo trabajadores, tengo prestadores de servicios por honorarios y por lo tanto no tengo obligaciones de seguridad social. En el tema de las retenciones, pues las manejamos de este modo y ellos pagan su impuesto por su cuenta. Y resulta que en el fondo, pues sí hay una relación de subordinación, si tienen un horario, si reciben órdenes, etcétera. Entonces ahí el fondo y la forma no coinciden, y en un ejercicio de facultades es ahí donde surgen los problemas. Pero si la ley te da derecho a este tipo de beneficios y los puedes aprovechar, adelante, claro. También como en el caso de este decreto de la zona fronteriza, pues sí, algunos empresarios han sopesado la carga formal contra el beneficio sustantivo, y algunos han optado por sí inscribirse y otros muchos han decidido que no. O sea, no es tan general, se tiene que ver el caso concreto y específico. Bien, dentro de las exigencias, esto también es otra limitante más, se deberá realizar la entrega material de los bienes enajenados u otorgados en uso o goce dentro de la región fronteriza. Pues sí, esto también, ¿con qué sentido? Con que el impulso, el desarrollo, el beneficio se quede dentro de la zona, que no sea solamente como una plataforma, porque es bien sabido de que muchas veces las zonas fronterizas se usan de plataforma. De otra manera, no nos explicaríamos que de pronto entran tantos automóviles y vehículos de contrabando, ¿verdad? Entran con un permiso solamente para la zona fronteriza y, vamos a decir, se van poco a poco, entre comillas, escurriendo a lo largo del territorio, y ahora las vemos anunciadas hasta con cartulinas ahí en las vías públicas, ¿no?, de que se enajenan. Entonces, pues, cuando menos el decreto sí hace su trabajo en esa parte de querer radicar los beneficios para la zona, hablando geográficamente, para esa zona norte, para que verdaderamente sea más competitiva frente a los estados de los Estados Unidos de Norteamérica, que, bueno, dicho sea de paso, a veces es complicado, ¿no? Bien. Cuando dice, para los contribuyentes que inician actividades con posterioridad a la entrada en vigor del decreto, deberán presentar el aviso junto con su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, y pues tendrán que esperar el tiempo. Ya comentábamos que esta tasa de IVA 8% en la zona fronteriza no es aplicable tampoco a la importación de bienes por obviedad, ¿no? O sea, tenemos ahí, si son municipios fronterizos, tenemos toda la actividad, bueno, digo toda porque una gran actividad del comercio internacional está radicada en estos municipios. No me he metido al análisis del movimiento aduanero comparándolo quizá con la zona de Manzanillo, que también tiene un alto tránsito de mercancías internacionales, pero tan solo de
de lo que podemos apreciar a simple vista, es muchísimo más el movimiento económico, el movimiento de comercio exterior que tenemos con los Estados Unidos, ¿no? Baste normalmente, no sé en esta época de pandemia, pero normalmente en cualquier otro tiempo, pues ya sobre todo para estas épocas que se va acercando la temporada de invierno, pues las filas, ¿no? De los trailers, de los transportes que traen contenedores, es enorme, la ve uno casi interminable, ¿no? Durante horas para poder cruzar, ¿no? Entonces, de ello se entiende que por la importación de bienes no aplique la tasa del 8%, sino se sigue manteniendo la del 16%, y tampoco aplica el beneficio a la enajenación de bienes inmuebles cuando estos sí están gravados por el impuesto al valor agregado. Como sabemos, se encuentran exentos del pago de IVA por la enajenación de bienes inmuebles destinada a casa, habitación, ¿no? Y el suelo. Bien, entonces las demás operaciones, las que sí se encuentran grabadas, siguen grabadas a tasa 16%. En el caso del comercio digital, como sabemos, a partir de junio de este año entró un régimen tributario en materia de renta y en materia de IVA con tasas muy particulares, ¿no? Bien. Se acabó el IVA fronterizo, vamos a la época de pago, el siguiente elemento. Ya vimos sujeto, el objeto, la base y las tres tasas que actualmente tenemos, mencionando pues la figura de o tratando de deslindar la tasa cero de los exentos. En los exentos lo que tenemos es que hubo realización del hecho imponible, sin embargo no hubo el nacimiento de la obligación tributaria de pago. ¿Por qué? Porque la ley así lo señaló. Y pues no hay definitivamente sujeción cuando no hay realización de ninguno de los hechos imponibles, recordando que en materia de IVA estos son la enajenación de bienes, la prestación de servicios, la importación y el otorgamiento del uso o goce de los bienes. Yéndonos a el último de los elementos, es la época de pago. El impuesto al valor agregado se calcula de manera mensual. El pago se considera en principio definitivo y los contribuyentes efectúan el pago del impuesto mediante una declaración que se presenta a más tardar el día 17 del mes siguiente aquel al que corresponda el pago. En esta época de pago, como ustedes bien saben, pues coincide también en la misma época de pago en que se debe de realizar el correspondiente al impuesto sobre la renta. Y en el caso de la mayoría de los supuestos de impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? E inclusive en el caso de la Ciudad de México coincide también con el día, la fecha o época de pago del impuesto sobre nóminas, no obstante que es un impuesto local, y coincide también con la época de pago de las aportaciones de seguridad social. Entonces yo creo que esta dinámica
es muy buena. Cuando de pronto en la ley surge a más tardar el día 15, dice uno, uy, pues esto hay que tenerlo muy presente. No es casi como de la regla general del día 17, ¿no? Creo que ese ha sido un acierto de facilidad de algún modo administrativa. Yo sé que en el cumplimiento pues no es no es para nada sencillo, y menos hablarlo dentro de un ámbito notarial, ¿no? En donde diría un maestro mío, que en paz descanse, decía, refiriéndose a la materia tributaria, pero yo creo que es bien aplicable a la notarial, la forma es el fondo. Muchas veces la forma es el fondo. Entonces, el hecho de que este conjunto de contribuciones se paguen dentro de la misma época, es decir, entre el primer día y el día 17 del mes siguiente en que se causa, sí es una facilidad administrativa, aunque la verdad es que la carga formal tributaria, podemos decir, con conocimiento de causa, cada vez es más y más amplia, ¿no? Como que parece que hubiera algo así en revertir toda la carga formal al particular, y la autoridad nada más en un plan de entrégame, y a veces desde otro lugar, y lo digo meramente de la academia, uno se pregunta, ¿y qué hace con tanta información? Porque la verdad de las cosas es que comparando la cantidad de obligaciones formales que hoy tenemos que cumplir, y si no mal recuerdo en el diplomado están propuestos también temas de lavado de dinero, y ahí también hay un montón de obligaciones formales ahora que cumplir, y eso tal vez dame y cumple. Desde que estamos entregando la información a la autoridad, y además de algún modo a los contribuyentes, y digo también al sector, se le ha obligado, porque es la palabra, el uso de medios electrónicos, aún con todas las ventajas que también en la realidad nos dan, pero se ha obligado el uso. Entonces uno debiera de pensar que el trabajo debería de ser mucho más ligero, ¿no? Yo cuando empezaba a entender que se empezaban a aplicar los medios electrónicos dije, ¿y ahora qué van a hacer los contadores, no? Ilusamente, pues nunca descansan, porque cuando no tienen los dictámenes, tienen otro tipo de tareas especiales, más el trabajo de ordinario, y cada vez hay más y más información que entregar. Entonces, yo creo que con la cantidad de información que tiene la autoridad, hoy en día sí debiera de haber aumentado radicalmente la recaudación. Lo que pasa es que no hay un análisis de fondo de la información. Digo, esa es mi postura personal, opinión personal, desde un punto de vista bastante académico. Porque siempre hay un reclamo en la OCDE y a nivel global. México no recauda conforme a la riqueza que maneja, y es verdad. Y entonces, ¿por qué si hay tanta información para la autoridad no mejora en esa proporción la recaudación? Pues porque realmente no se han hecho programas de análisis. Las autoridades están rebasadas en números. O sea, imaginemos un poquito, para crear una estrategia de una multinacional, ¿a cuántos profesionales reúnen o tienen trabajando de tiempo completo? Abogados, contadores, particularizando los fiscalistas, sean de un ámbito o de otro, y más las especialidades o profesiones que se requieran. Y en cambio, si vamos, y digo, no es justificación, pero si me explico un poco eso, vamos a la parte que es de los servidores públicos, o vamos, no se diga, vamos a tribunales, pues ¿cuántos asuntos para una sola persona?
llámese secretario, proyectista o bien servidor público del SAT, casi de la oficina que se les ocurra, ¿no? Entonces, pues esta situación pues sí la podemos apreciar como una ventaja administrativa, cuando menos, porque imagínense, menuda situación tendríamos con que unos impuestos tuvieran el límite del 17, otras contribuciones el 10, otras el 15, que de hecho en algunos casos sí los hay, pero la generalidad de las principales contribuciones federales y en el caso específico de nóminas, que en muchas entidades federativas es el impuesto económicamente más relevantes, sí coinciden en la época de pago. Bien, como obligaciones formales del IVA, cuando se enajena bien, se presta un servicio, aquí de forma accidental, o sea que eventualmente se causa el impuesto, entonces sí tendrá que presentarse la declaración y enterarse el impuesto dentro de los 15 días siguientes en que se cause el impuesto, ¿no? Entonces, y además, como es una operación eventual, pues no hay un acreditamiento que se le reconozca en la ley. Ahorita, dentro de poquitas diapositivas, vamos a hablar de este mecanismo de acreditamiento. Bien, tratándose de importación de bienes tangibles, y aquí sería una excepción, el pago tendrá el carácter de provisional, porque como mencionamos, las declaraciones son definitivas y se hará conjuntamente con el del impuesto general a la importación, en caso de que esté grabado por este impuesto, porque si tomamos la tarifa de impuestos la tarifa general a los impuestos de importación y exportación, pues podemos ver que también hay una cantidad importante de mercancías que están exentas del pago de este impuesto. Por eso yo también mencionaba al inicio, no es el impuesto general a la importación, no es un impuesto que recaude tanto en México, ¿no? Dice, inclusive cuando el pago difiere en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósitos, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento. Bueno, esto solo lo menciono un poquito de paso. En materia de contribuciones al comercio exterior, se manejan, no obstante que estamos hablando de IVA, se manejan un poquito con ciertas particularidades, con ciertas peculiaridades. Esto es, tratando de simplificarlo, ¿no? Porque van a decir, bueno, no es curso de comercio exterior, pero sí es un aspecto empresarial importante para las empresas que tienen que importar bienes. Cuando la mercancía arriba a la aduana, pues el agente aduanal va y hace el reconocimiento de la mercancía, de que exactamente coincida con lo que el importador le está diciendo que iba a importar, ¿no? Voy a importar este tipo de artículos de vidrio, y que sea vidrio y que no vaya a ser un cristal de cristal cortado, un cristal de Bohemia, ¿no? Algún material que esté tasado mayormente en este impuesto general de importación. Bien, entonces pues se hace una prevalidación del pedimento, se hace el cálculo de las contribuciones y ahí se determina
de manera desglosada, sí hay que pagar impuesto general a la importación y sí hay que pagar, si está causando el IVA, si causa el IVA, en el momento de desaduanar se paga, aun cuando ese contribuyente en ese momento tuviese un IVA a favor, en ese momento no lo va a poder acreditar. Paga el IVA en el momento de la importación y ya cuando realice la presentación de su declaración del día a más tardar del día 17, en ese momento ya podrá acreditar si tuviese una cantidad de IVA acreditable a aplicar. A esto se refiere esta diapositiva, ¿no? Dice, tratándose el pago tendrá el carácter de provisional, en ese sentido se vuelve definitivo ya hasta cuando el contribuyente presente su declaración mensual. Normalmente se hará conjuntamente con el IGI, inclusive cuando el pago del segundo difiera en virtud de encontrarse los bienes en almacenes generales de depósito. ¿Por qué? Porque la importación se va a realizar con posterioridad. Bien, en otras obligaciones formales, estas creo que la mayoría las conocemos, las manejamos, que es la de llevar la contabilidad, expedir comprobantes fiscales. Ya vieron toda esta parte de obligaciones formales, quiero pensar. Sí, entonces con todos los requisitos que nos señala la normatividad, con fundamento en los artículos 29 de Código Fiscal, reglamento y reglas complementarias, porque en ningún país he conocido que hayan cambiado más los comprobantes fiscales que en México. Un poquito repasando la historia sintéticamente de los comprobantes fiscales, me acuerdo cuando simplemente eran impresos, hasta eran como unas especies de blog y nada más original y su copia. Después, bueno, original y copia impresa, foliado. Después no es suficiente, hay que autorizar a los impresores, entonces de impresor autorizado. El impresor autorizado a su vez tenía que pedir una solicitud para imprimir el comprobante, del comprobante 500 al 600 del contribuyente tal y tal, y hasta con el folio y la fecha. No fue suficiente, hay que ponerles fechas de caducidad como si fueran medicamentos, ¿no? 2 años ahí. Luego, pues tampoco fue suficiente, dicen que Santo Domingo fue más fuerte. Digo, la verdad es que la parte de exigencias, y no se diga en la parte sancionatoria, pues desafortunadamente se han ganado a pulso las medidas, ¿no? Empezaron los comprobantes ya en la vía digital. Primero eran comprobantes digitales, luego ya comprobantes fiscales a través de internet. También poco a poco se han ido incorporando a los contribuyentes para que expidan este tipo de comprobantes. Los primeros que tuvieron que expedir comprobantes fiscales eran grandes contribuyentes y solamente respecto de ciertas obligaciones. Y poco a poco fue creciendo el universo y hoy tenemos que inclusive los de régimen de incorporación fiscal, es decir, estos pequeñitos contribuyentes, pues también tienen su herramienta digital de mis cuentas y también pues expiden, aunque sea un comprobante global, cuando menos, pero también lo tienen que expedir por vía digital. Entonces, estas dos obligaciones formales, yo sé que todo el mundo las conocemos, pero siempre hay que estar como muy conscientes de ello como contribuyentes, porque de verdad, o sea, llevar la contabilidad
y seguramente en el auditorio tendremos contadores que estén dentro del ámbito, pues tiene su propia especialidad. Yo siempre tengo la oportunidad, he tenido la fortuna de tener un grupo de maestría en la Facultad de Contaduría y Administración. Me gusta mucho porque es muy enriquecedor, pero de verdad que cada profesión tiene su propio trabajo, ¿no? Su propio feeling, su propio desarrollo de habilidades. Yo digo, como abogados fiscalistas, en un momento dado, si revisamos el procedimiento de determinación de las contribuciones para poder impugnar, para poder saber si se respetó o no se respetó la legalidad en el procedimiento. Pero no nos ponemos a hacer toda la determinación número con número. Necesitamos del apoyo de los contadores. Y lo mismo yo les digo a mis alumnos contadores: por favor, no se pongan a formular alegatos o querer redactar agravios, porque pues desafortunadamente saben que no les va muy bien, porque tal es el trabajo técnico de los abogados, ¿no? Entonces, llevar la contabilidad tiene una gran seriedad y conservarla también. Desafortunadamente, a lo largo de mi vida profesional, he conocido muchos contribuyentes que han tenido severos problemas tributarios por no conservar la contabilidad, por los años que tienen que ser. Si nos vamos a la letra de la ley, diríamos 5 años. Si queremos ser estrictos, yo siempre digo, más vale los 10 años, que es el plazo máximo que señala la ley. ¿Por qué? Porque en el Inter se pudieron haber presentado complementarias y no lo tengo así como que muy consciente y ya interrumpí el plazo, ¿no? Y ahí viene, entonces 10 años. Bien. Desde luego, otras obligaciones formales, presentar todo tipo de declaraciones, pues estas van siendo variables. Algo que también en el ámbito empresarial es recurrente o cotidiano, efectuar las retenciones y en todo caso expedir comprobantes de las mismas cuando se esté obligado a ello. Aunque, como sabemos, hoy, como les decía, es tanta la información que le llega al Servicio de Administración Tributaria sobre el contribuyente, que de verdad, o sea, no lo digo de broma, lo digo en serio, muchos contribuyentes no tienen idea de lo que el fisco sabe de ellos. ¿Por qué? Porque todavía a veces se tiene una cultura de que la cuenta de la empresa y la cuenta personal, no, o sea, si está a tu nombre o si tú eres socio, hay una vinculación y la autoridad tiene bien presente que existe esa vinculación, ¿no? Entonces, y de verdad, muchos contribuyentes no se imaginan cuando de pronto en un ejercicio de facultades, exacto. Entonces muchas veces, y nos ha pasado a todos, que como personas físicas también, cuando hacemos una declaración anual, de pronto, no encuentro este comprobante quizá del hospital o donde fui a dar un curso, y uno abre su sitio y ahí está. Entonces, maravilla, en ese sentido, que sí más vale tener todos los respaldos por cualquier cosa, porque la contabilidad o la obligación de conservar la contabilidad lo exige. Bien, lo mismo cuando las disposiciones así lo establezcan, proporcionar mensualmente o periódicamente a las autoridades la información correspondiente, desglosando el valor de los actos, actividades. Creo que en esto ha habido algo sí ha habido modificaciones. Bien, tratándose de la enajenación de inmuebles por las que se debe de pagar este impuesto,
consignadas en escritura pública, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales calcularán el impuesto bajo su responsabilidad. Si no mal recuerdo, en temas previos ya les hablaron de responsabilidad, ¿no? Lo que esto significa, y tener muy presentes que frente a esta responsabilidad solidaria, al menos lo que yo he visto en mi práctica profesional, es que la autoridad fiscal no va como en el derecho civil a exigir indistintamente, va contra todos y les exige a todos. Si hubo o considera que hay alguna diferencia de un impuesto que no se le pagó, lo va y se lo exige al fedatario al 100%, se lo exige al contribuyente. En caso de una operación de enajenación, al que vendió y al que compró, ¿no? A ver quién me lo paga, pero alguien me lo paga. Y digo, en todos los temas de responsabilidad opera de la misma manera. Yo en el ámbito del comercio exterior he visto que al mismo tiempo que va con el agente aduanal, va con el contribuyente y con el transportista a pedirle la misma cantidad. O sea, no es una responsabilidad mancomunada. La manera de entender la solidaridad de parte de la autoridad fiscal tiene sus peculiaridades, diríamos, ¿no? Porque en el civil, pues te dirías a cualquiera de los dos, y se supone que es para que si no encuentras a tu deudor te pague el responsable. Bien, entonces, por principio, porque ahorita vamos a ver cuándo hay excepción, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio. Asimismo, expedirán un comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación y el impuesto retenido. Bien, y luego tenemos las excepciones. Quedan relevadas, quedan relevadas de efectuar el cálculo y entero del IVA cuando la enajenación de bienes inmuebles se realice por contribuyentes que por ellos mismos deban presentar sus declaraciones mensuales del IVA y exhiban pues la copia sellada, y cuando hablamos de sellos, pues hoy en día son sellos digitales, de las últimas 3 declaraciones del pago mensual del IVA. Si se trata de contribuyentes que apenas iniciaron actividades en un plazo menor a estos 3 meses en que el fedatario expida el documento, deberán presentar copia sellada de la última declaración del pago mensual o copia del aviso de inscripción al RFC. Es parte también de una regla. Que no le puse el número, perdón. Bien. Luego, tratándose en el caso de las importaciones, esto ya lo habíamos mencionado, tienen un carácter provisional. Ya se saltó la diapositiva. Ok. Retenciones en materia de IVA. Esto es muy importante para las empresas, porque es algo que se hace pues de manera copiosa. Están obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Primero, sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria.
sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o los gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. O sea, en todos estos casos se tendrá que efectuar una retención de un impuesto que se les está trasladando. Bien. Y aquí viene también una parte muy importante en el ámbito empresarial, sean personas morales que reciban servicios personales independientes. Ay, me salté una. Perdón. Sean personas morales que reciban servicios personales independientes. Sí, esto es, les decía, es lo cotidiano, ¿no? Si, por ejemplo, cualquier empresa contrata servicios profesionales independientes de una persona física, pues le realizan una retención. O usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. Esto quiere decir que si una persona física otorga en arrendamiento un bien inmueble a una persona moral para que lleve a cabo, bueno, naturalmente sus actividades, causa un impuesto al valor agregado, y no obstante que el contribuyente es el arrendador, el dueño del inmueble, y le traslada el impuesto a su inquilino, al arrendatario persona moral, la persona moral le retiene proporcionalmente este impuesto. Es un mecanismo, pues a mí me parece curioso, que el legislador tributario instrumenta para asegurar la recaudación. Además, pues dice, bueno, son por razones hasta naturales o bien obvias, numéricamente, porque esto es bien importante, numéricamente del gran universo de contribuyentes que tenemos en el RFC, y digo gran universo porque son poco más, casi 75 millones, si se supone que somos como 125 millones de mexicanos, y yo me pongo a pensar niños, aunque hay niños que son contribuyentes, pero son los menos, ¿no? Muy poquitos. Pues realmente tenemos un gran universo de contribuyentes. De ahí dista mucho a que haya la recaudación que debiera de haber por 75 millones de contribuyentes. Y de ese gran universo, obviamente, con mucho más, es más amplio, más numeroso el de personas físicas, porque al final las morales están integradas por físicas, ¿no? Entonces, dice la autoridad, prefiero controlar a las morales, porque son numéricamente menos. Es como, y lo vamos a tratar en seguramente la próxima clase, las retenciones que hacen los patrones, sea en el tema de aportaciones de seguridad social, sea en el tema de impuestos sobre la renta, que se causan porque causan los trabajadores, pero que al final retienen y enteran obligatoriamente los patrones. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar al universo de patrones que al gran universo de trabajadores, ¿no? Entonces va un poco en el sentido este tipo de retenciones. Bien, también personas morales
que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. La misma razón es mucho más fácil que las autoridades fiscales ejerzan control sobre este tipo de empresas que aquellos particulares que de algún modo se encargan simplemente de como diríamos, de allegarse de desperdicios y comercializárselos a estas empresas, quienes lo emplean para su actividad industrial o bien para transformarlos y comercializarlos. Lo mismo personas morales que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas y morales, y también cuando reciban servicios prestados por comisionistas cuando estos sean personas físicas. Aquí solamente enfatizando que en la figura de los comisionistas a nivel mundial esta figura pues se ha utilizado pues en un sentido nocivo a las recaudaciones. ¿Qué quiero decir? Que se abusa de la figura de los comisionistas para eludir el pago de las contribuciones. En México y en muchas partes del mundo es uno de los problemas actuales. Entonces, pues bueno, aquí el hecho de que se tenga la obligación para la persona moral de retener este impuesto también tiene una finalidad de control. Bien. Retenciones de IVA, sea personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Pues esto también de entrada ya nos está señalando que si quien lo causa es un residente en el extranjero y que no tiene ni siquiera establecimiento permanente en el país, pues es obvio que la autoridad controla a través del que sí es residente en el país. Por eso la obligación de retención. Ya ustedes en otros módulos van a ver cómo pues en ocasiones el que causó el impuesto es un residente en el extranjero, el que paga el ingreso es un residente también en el extranjero, pero la operación se llevó a cabo aquí en México, ¿no? El hecho imponible se llevó aquí en México, entonces se causa el impuesto aquí y va a decir pues al prestatario. Por la misma razón es a quien puede controlar al final. También vamos a encontrar obligaciones de retención para la Federación y entidades paraestatales que adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente, reciban servicios de personas físicas o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Esta disposición a veces le causa problemas al gobierno para adquirir. ¿Por qué? Porque aquí dice cuando adquieran bienes. Entonces, en ocasiones, pues vamos a pensar que de una paraestatal van a un comercio cualquiera y dicen, bueno, quiero comprar este tipo de bienes, ventiladores, ¿no? Pero te voy a retener IVA. Pues como no es algo que de ordinario el comerciante esté realizando operaciones con este tipo de personas morales, pues no está acostumbrado. Dice, ¿y yo cómo le voy a hacer si yo mi sistema en la computadora de comprobantes fiscales nada más lo tengo con la tasa generalizada de 16 y muchas veces no quieren comerciar con ellos, que no pueden venderles por esta retención parcial de IVA que llevan a cabo. Bien, otra retención
federación y entidades paraestatales cuando reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Este ya lo habíamos dicho, está repetido. Bien, déjenme. Bien, claro, el que retiene entera. Entonces la retención debe enterarse junto con los pagos provisionales mensuales que lleva a cabo la empresa con sus propios, dice, bueno, ahí como todos los contadores bien deben de conocer cuánto es de IVA retenido, cuánto es de IVA recaudado, cuánto es de IVA acreditable y enteran el IVA que tuvieran que enterar en su caso o solicitan devolución, etcétera, ¿no? Dice, claro, respecto de las retenciones no aplica acreditamiento ni compensación ni disminución. Y esto tiene pues una razón lógica. La retención es un impuesto que causa al que le están reteniendo las empresas, ¿no? Entonces, si le están reteniendo a la persona física por concepto de arrendamiento, por concepto de enajenación de bienes, pues este impuesto que retiene solamente, diríamos ahí, la persona moral, la empresa, está teniendo la función auxiliar de ser recaudador. Entonces no puede ser que ahí diga, bueno, pues lo compenso contra el IVA que yo tengo a cargo. No, es distinto. Ok. El mecanismo del acreditamiento. El acreditamiento, ahora sí, aquí sí. ¿Cuándo y cómo puede acreditar la empresa como contribuyente? El acreditamiento consiste en restar. Si alguna vez tuviéramos que definir qué es un acreditamiento, pues no es más que una resta de un importe tributario. Entonces, el acreditamiento consiste en restar, en el caso del IVA, el impuesto acreditable, el IVA acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley la tasa que corresponda según sea el caso. Entonces, ahorita lo explico un poquito con números, nada más hablando de la diapositiva. Entendemos por impuesto acreditable, dice el IVA que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado, probablemente si es que lo hubo, en el caso diríamos, con motivo de la importación de bienes o servicios en el mes que se trate. Entonces, la empresa contribuyente, sujeto del impuesto al valor agregado, ¿qué es lo que tiene que hacer para determinar su IVA? Bueno, pues primeramente va a sumar, primeramente tiene presente todo el IVA que cobró, todo el IVA que recaudó a sus clientes. Ahí tiene una suma de cierta cantidad. Por otro lado, va a sumar todo el IVA que pagó y va a hacer la resta, va a hacer el acreditamiento entre cuánto IVA recaudé, cuánto IVA pagué. Vamos a pensar que recaudó este contribuyente 10,000 de IVA y por otro lado pagó a sus proveedores, pagó a quienes le prestaron servicios, etcétera, 8,000 de IVA. Entonces, simplemente de los 10,000 que él recaudó, va a restar los 8,000 que pagó y únicamente
va a enterar 2.000. Es aquí donde podemos apreciar este efecto que llamamos neutralizante y que únicamente está pagando el IVA en la cadena de producción que a ese contribuyente le toca, suponiendo que la operación hubiese sido con los números al revés, que hubiese recaudado 8.000 de IVA y que hubiese pagado de 10.000 de IVA. Entonces el resultado sería un número negativo de 2.000 y entonces tendría un saldo a favor de IVA y entonces podrá pedir una devolución por esos 2.000 de IVA, o bien podrá esperarse a compensar cuando tenga un saldo a cargo de IVA. Ese es el mecanismo del acreditamiento, que prácticamente fue lo que en su tiempo le dio novedad al impuesto al valor agregado, y es ese mecanismo de acreditamiento es lo que hace que pues el precio no vaya incrementando de manera desmedida, ¿no? Durante toda la cadena económica de un producto determinado. Bien, entonces pues hasta ahí tendríamos lo más básico del impuesto al valor agregado. Ya se cansó, ahí ya está. Muchas gracias. Bien, del valor agregado para los empresarios es un impuesto muy recurrente, como lo mencionábamos al principio, desde el punto de vista de la recaudación es el segundo en importancia, ¿no? Y desde el punto de vista de efectos económicos, pues yo diría que se vuelven el más importante al aceptar ser trasladado hasta el consumidor final. Entonces pues es un impuesto, diríamos, casi del que todo el mundo tiene algo de conocimiento, inclusive pues el ciudadano que estuviera más alejado de estos temas. Bien, vamos a platicar muy poquito en este tramo que nos resta de la tarde del impuesto especial sobre producción y servicios. Históricamente estos impuestos son de los más antiguos que existen, son también impuestos al consumo, como se los menciono aquí en la diapositiva, dice prácticamente de los primeros en aparecer en los sistemas fiscales más lejanos en el tiempo, ¿no? O sea, si nos acordamos, se les llaman también o fueron conocidos como alcabalas. ¿Se acuerdan que las alcabalas fueron han sido motivos de guerra en la independencia, en la revolución, en la nuestra y en la de otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se nos antoja como una manera muy elemental y muy básica de grabar, ¿no? Tú consumes algo, quiere decir que tienes capacidad económica y por lo tanto puedes contribuir de alguna manera. Cualquier película que veamos del tiempo de la colonia, en países árabes, etcétera, otro tipo de películas, que aparezca el tema de los recaudadores, y normalmente recaudaban este tipo de impuestos muy especiales al consumo. Entonces de ahí proviene esto que ahora nosotros tenemos regulado a través de una ley. Esta ley del IEPS, debo decirlo, antes de que existiera propiamente como la conocemos hoy de ley del impuesto especial sobre producción y servicio, eran alrededor de más o menos 40 leyes pequeñitas
y todas regulaban un impuesto a diferentes tipos de consumo. Ahora, hay consumos que en la humanidad se han mantenido, no sé por qué, como en el caso de bebidas alcohólicas, en el caso de tabacos, pero algunos otros consumos van variando. Por ejemplo, haciendo simplemente una rememoranza histórica, aquí en México en algún momento estuvo grabado el consumo de alfombras bajo este tipo de esquema tributario, en este tipo de impuestos. Hoy en día pues eso ya no es relevante, pero sí encontramos que de determinados tipos de servicios de comunicaciones digitales hoy están grabados. Las costumbres en el consumo, en las sociedades y en el tiempo van variando, pero este tipo de impuestos especiales a consumos en específico, pues han existido casi desde que existen los tributos, las contribuciones, y han tenido históricamente y siguen teniendo un papel destacado en la economía. Hoy en México se convierten dentro de las fuentes impositivas, dentro de las fuentes tributarias por impuesto, en la tercera fuente, que aquí me gustaría comentarles algo. Otra vez de mi pasado, de hace mucho tiempo. Cuando yo empecé a estudiar Derecho Fiscal, ya sé que en sus oficinas, en sus casas, estarán haciendo, sí, hace mucho, la ley de en la Ley de Ingresos de la Federación, la cantidad recaudada por concepto de IEPS siempre era una cantidad negativa. Año con año yo veía, y les estoy hablando de la década de los 80, más o menos, finales de los 80. Y hacia atrás, si hacíamos un recuento histórico, IEPS tenía un número negativo, no estaba en el tercer lugar de recaudación que hoy está. Y nuevamente yo de manera ingenua me preguntaba, ¿para qué querrán un impuesto que año con año tiene un número negativo? ¿Por qué no lo derogan y se quitan de un número negativo? Ya cuando entré a la especialidad y llevé una materia, todo el semestre veíamos IEPS, pude entender que en ese momento era un impuesto de control. ¿Por qué? Porque realmente las fuentes grabadas en IEPS, aparte de tabacos labrados y bebidas alcohólicas, eran consumos por hidrocarburos y de alguna manera estaban subsidiados y generaba que se reflejara en un IEPS negativo. Entonces, en ese momento el IEPS era más bien un impuesto de control y que controlaba en ese tiempo básicamente hidrocarburos, tabacos y bebidas alcohólicas. Hoy en día se ha posicionado y es correcto. Vamos a ver también que es uno de los impuestos con fines extrafiscales pues más importantes. Les comentaba que históricamente se les llamaron alcabalas, pero en algunos países de habla española también se les llama hoy en día accisas, y los podemos identificar porque por dos razones. Primero, como lo anunciábamos, son impuestos que gravan consumos muy particulares, o sea, exactamente cierto tipo de productos. Y en nuestro país, aquí sí, en nuestro país en lo particular, tienen en muchos casos una finalidad extra fiscal. Esto es que además de buscar recaudar,
normalmente hay otro interés de parte del legislador, que puede ser una política sanitaria, energética, de cuidado del medio ambiente, de fomento económico, etcétera. Digo, aquí baste mencionarles un ejemplo que creo que tenemos muy a la mano. ¿Cuánto es la carga tributaria en un cigarrillo? No sé cuánto cueste hoy en día un cigarrillo, yo no fumo, pero yéndome a la ley del IEPS puedo ver que la carga tributaria, primero la tasa es arriba del 100%, creo que es una tasa del 110% más o menos, o un poquito más. O sea, de verla como tasa aislada, uno diría que es un impuesto confiscatorio, como una tasa arriba del 100%. Sin embargo, es que tiene esta finalidad extrafiscal, y además no solamente es la tasa del 100 y tantos %, ahorita lo reviso en la ley del IEPS de qué porcentaje estoy hablando, pero si es arriba del 100%, no es solamente esa tasa, además te dice más tantos centavos por cada cigarrillo de una cuota en el mismo impuesto. Es decir, que la carga tributaria del cigarrillo al final resulta que imagínense, si un cigarrillo en su costo de producción costara $1, con la carga tributaria de IEPS lo estaríamos llevando a 240, como a 250, y más el IVA, o sea que alrededor de casi $3, siendo que el costo es de $1. Entonces, aquí se puede apreciar ampliamente la finalidad extrafiscal, que es una finalidad de salud pública. No está buscando el legislador, bueno, pues como quiero recaudar, entonces que cada mexicano se fume 3 cajetillas de cigarros al día, ¿no? Y excelente recaudación, sino tratar de inhibir el consumo por las enfermedades que se causan y que también redundan en un gasto público, además de un daño social. Y lo mismo sucede con bebidas alcohólicas gravadas por concepto de IEPS. No llegan al extremo de tasas del 100%, pero van en proporción del grado de alcohol que tienen, y andarán las más altas por ahí del, yo creo que 55% más o menos, ¿no? Bien, entonces, pues, en materia de cuidado ambiental, les comentaba cuando hablábamos de tasa cero de IVA, pues aquí viceversa, en materia de IEPS, en la reforma de 2014, los plaguicidas, por ser tóxicos, se les gravó con un IEPS. Y hubo por ahí un mecanismo en donde se le dio ciertas facilidades a la industria que producía este tipo de plaguicidas para que si cambiaban su tecnología y los plaguicidas eran menos tóxicos, adquirían cantidades de puntos, que por cierto hasta dio lugar a que se abriera un mercado financiero especial hoy en día en este tema, los certificados de energías limpias. Y sí, vamos, aquí sí funcionó el instrumento extrafiscal. No así, por ejemplo, en el caso de alimentos altamente calóricos y bebidas endulzadas, no ha funcionado del todo este IEPS y realmente ha cumplido una función más bien recaudatoria, ¿no? Bien, ¿quiénes son los sujetos de IEPS? Y aquí entran también un sector empresarial bastante nutrido.
dice personas físicas y morales que realicen las actividades siguientes: enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes que señala la ley. La prestación de los servicios que también estén previstos por la misma ley. Bien, ¿cuál es el hecho imponible en este impuesto especial sobre producción y servicio? Dice los actos o actividades siguientes. La primera, esto es muy importante, primera enajenación en territorio nacional de la lista de bienes a que se refiere la ley. La importación de los bienes a que se refiere la ley, o bien la prestación de los servicios señalados en la ley. Y ahorita también mucho ojo en dos cosas: en el tipo de bienes a los cuales se refiere la ley, porque a pesar de que hoy en día sí hay una intención también recaudatoria, además de la intención extrafiscal, yo considero que sigue teniendo ese afán de controlar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de tabacos labrados, de cigarros, cigarrillos, pues sí importa el fin extrafiscal, sí importa la recaudación, pero si vamos a las obligaciones formales, vemos que también al fisco le interesa que le den cuenta de todo el manejo del tabaco, inclusive los desperdicios del tabaco. ¿Por qué? Porque como el tabaco en un momento dado puede servir para mezclar otro tipo de sustancias, pues también nocivas para la salud, drogas no permitidas, etcétera, entonces necesita controlar también ello. Vamos a ver cómo a través de IEPS en bebidas alcohólicas, y por ahí hay una posible intervención de los notarios también, a través de IEPS, por ejemplo, impone la obligación formal de que las botellas tengan los marbetes, o en su caso de bebidas alcohólicas que se venden un tanto a granel, que tengan precintos que vayan envasados, ¿no? Y estos precintos y estos marbetes, estos hologramas que les vemos a las bebidas alcohólicas, pues también son medidas de control. ¿Por qué? Porque también sabemos existe un mercado ilícito, existe producción química y falsificación de bebidas alcohólicas, por decirlo de alguna manera. Realmente son productos químicos que se asimilan al sabor y al efecto de la bebida alcohólica, pero que son más nocivos a la salud que la bebida alcohólica como se comercializa. Bien, ¿cuáles son estos bienes que entran? No es la lista tampoco tan enorme, ahorita la vamos a ver. Dice bebidas con contenido alcohólico, todas, cerveza, el alcohol desnaturalizado y mieles sin cristalizables. Entonces, igual aquí también en los alcoholes busca el Estado un mecanismo de control. Tabacos labrados, como les mencionaba, cigarros puros, tabacos hechos enteramente a mano, por la importancia que tiene para la salud. Permanecen todavía las gasolinas, el diésel, bebidas energizantes. Esto es interesante, hablando de gasolina y de diésel, de los hidrocarburos propiamente. A veces no tenemos la conciencia, pero de cada vez que vamos a cargar gasolina para el vehículo, más o menos
como la tercera parte del precio es carga tributaria, más o menos ese porcentaje. ¿Por qué? Porque lleva IEPS, va grabada también de IVA. Entonces, las máquinas expendedoras de gasolina son máquinas de comprobación fiscal, y cuando hay una alteración a estas máquinas expendedoras, ahí debería de estar presente también el SAT. ¿Por qué? Porque si hubo alteración para que los litros no sean de al litro, también hubo alteración o está habiendo una alteración en la recaudación. Nosotros nada más vemos el conteo del cómputo de los litros y del precio por litro, pero hacia el interior pues hay un desglose de una carga tributaria. Bien, bebidas energizantes, de estas que los jóvenes últimamente acostumbran y que el mercado se ha diversificado también. Bebidas saborizadas, que se refiere propiamente fundamentalmente a refrescos y bebidas análogas, también entran aquí porque no tienen un valor nutricional, porque tienen un alto contenido calórico, por todas las enfermedades que con el tiempo causa el consumo habitual, y que están declarados oficialmente y cuando digo oficialmente, publicado en el diario oficial, está declarada la diabetes y la hipertensión en el sexenio pasado como una emergencia nacional. Bien, los plaguicidas que ya hemos comentado, alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 o más kilocalorías por cada 100 gramos. Aquí diríamos, entra todo lo que es sabroso. Y pues bueno, combustibles no fósiles. Y ahí en esos alimentos que se llaman no básicos y con esa densidad calórica, yo la verdad es que sí considero debería de haber pocas exclusiones. Porque, por ejemplo, en el caso de la mantequilla de cacahuate, en el caso del chocolate, creo yo que tienen también un valor nutritivo interesante, pero bueno, por lo pronto dice que sí están grabados. Combustibles no fósiles también. Bien, como servicios grabados en este impuesto especial impuesto especial sobre producción y servicios, perdón, ya me empiezo a cansar, ya vamos terminando, yo creo que nada más termino los servicios y ya, bien, luego tenemos servicios nada más termino los servicios y vemos si alcanzamos, y si no, empezando la clase el jueves las contestamos. Bien, tenemos servicios y les dije también pongan mucho ojo, ya vimos, les dije pongan ojo en los objetos grabados. ¿Por qué? Porque son objetos que son controlados también por el Estado, y por alguna razón, razones de salubridad, razones de cuidado medioambiental, razones hasta de estrategias de Estado, como en el caso de los hidrocarburos. Segundo, ahora vean los servicios. A mí me llama la atención, y creo que el legislador en parte hizo un gran trabajo de haber sistematizado en una ley este abanico de servicios que son tan distintos. Dice, servicios de correduría, agencia, mediación, comisión, asignación, distribución, que se relacionen con la enajenación de los productos que ya mencionamos. Pero también están grabados con impuestos la realización de juegos con apuestas y sorteos. A mí me llama la atención que la ley le llame servicios propiamente, ¿no? Es una actividad empresarial muy peculiar, pero bueno, dice realización de juegos con apuestas
que requieran permisos de acuerdo a la Ley Federal de Juegos, Sorteos y su reglamento, así como aquellos que realicen los organismos descentralizados, así como juegos o concursos cuyo premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas que en desarrollo de aquellos utilice imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares que se efectúen en territorio nacional. Quedan comprendidos en los juegos con apuestas aquellos en los que solo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. Aquí pues naturalmente estamos hablando de los casinos o de estos sitios que bueno, si se dice nombres, Caliente, por ejemplo, que llevan a cabo este tipo de cruces y de apuestas, estarían aquí grabados, y que por cierto también dentro del ámbito del derecho empresarial pues está haciendo una gama que se está desarrollando ampliamente esta parte de los deportes transmitidos por esta vía con una finalidad de juego y de apuesta, ¿no? La verdad. Bien. Y también entran como servicios el uso de redes públicas de telecomunicaciones, y ya pues aquí iremos dando algunos pormenores. Bien, nos quedan ya prácticamente 10 minutitos, no sé si hay muchas preguntas. Yo creo que podemos adecuar las preguntas al tiempo, para efecto de que terminemos justamente a la hora. Una pregunta. Buenas tardes. Tratándose de tasa cero, ¿sobre qué base se puede pedir la devolución del IVA? Ok, pues bueno, exactamente en la misma declaración, siempre y cuando ese contribuyente tasa cero haya a su vez pagado un IVA de tasa 16%. ¿Por qué? Porque si es contribuyente de tasa cero y en ese mes a nadie le pagó IVA en una tasa de 16%, no habría saldo a favor. Justamente un tema, son precisiones, pero me parece que son importantes. Justamente un tema que platicábamos fuera de cámaras. ¿Cuál es la diferencia entre la no causación del impuesto, es decir, no ser objeto o sujeto al IVA, o sea, sujeto no como persona, sino que el sujeción. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre la no causación o no sujeción, entre la tasa cero y entre la exención en el pago? Bueno, de entrada la más fácil es la no causación, simplemente no se realiza ninguno de los hechos imponibles. Entonces pues es algo que está un poquito como cuando en la secundaria veamos los conjuntos, afuera totalmente del conjunto, totalmente afuera, no tiene nada que ver, no hay enajenación de bienes, no hay prestación de servicios, no hay el otorgamiento del uso goce y no hay importación. Entonces vamos a poner el ejemplo de una exportación, no hay causación de IVA. Ahora bien, entre el exento y la tasa cero, el exento sí realizó el hecho imponible, pero de manera expresa la ley dice estará exento del pago del impuesto, como en el caso, decíamos, del arrendamiento de casa-habitación. Si nos vamos al hecho imponible genérico, el arrendamiento está grabado con IVA, pero luego tenemos una disposición en la ley que nos dice que se exceptúa, es decir, está exento de
el pago del impuesto al valor agregado, el arrendamiento de casa a habitación. Y tasa cero, como lo hemos visto, pues causa el impuesto, al causarlo lo multiplica por cero y es el IVA que recaudó, por así decirlo, que es cero. Y si pagó el IVA, pues si pagó algún IVA de 16%, al momento en que presenta su declaración, porque al ser contribuyente, aunque sea tasa cero, decíamos, tiene que cumplir con todas las obligaciones como si fuera uno de tasa 16 o uno de tasa 8, idéntico. Entonces, pues esa sería la gran diferencia, el cumplimiento de obligaciones formales y esta posibilidad que tiene de recuperar vía tributaria, ya sea a través de una devolución o en un momento dado en una compensación. ¿Por qué? Porque también hay contribuyentes, pensemos por ejemplo en una tienda departamental, un supermercado, tiene de todo, tiene productos exentos, tiene productos tasa cero y tiene productos tasa general. Clarísimo. Metiendo mi nariz, no siendo el experto, gracias. No, cómo no. La causación o no causación depende de que nos ubiquemos en el artículo primero de la ley del IVA. ¿No? Es decir, el artículo primero de la ley del IVA dice que es objeto del impuesto, ¿no? Ya hablando de nuestra materia, que ya se verá en unos módulos más adelante, el artículo 8, bueno, primero habría que ver cada uno de los capítulos, pero de lo que nos interesa es el artículo 8, pues nos dice qué se entiende por enajenación de bienes. Y en el artículo siguiente, es decir, en el artículo 9, ahí se habla de cuáles son los exentos, es decir, no obstante ubicarse dentro del artículo primero, es decir, ser el objeto del IVA, ¿no? No obstante ser una enajenación en términos del 8, que nos remite al 14 del Código Fiscal y todo lo demás, artículo 9 de la ley del IVA nos dice, bueno, sí, pero en este caso, aunque sí deberías de pagar, vamos, te lo perdono. Exacto, y sin ninguna obligación formal. Y sin ninguna obligación formal, efectivamente. Que sería la diferencia también. Efectivamente. Luego, ¿cuáles son las operaciones accidentales? Cuando no son operaciones que se realizan, ahora sí que un poco a contrario de Censu, cuando no son operaciones habituales, ¿no? Por ejemplo, yéndonos un poquito, una fábrica que de pronto requiere importar algún aparato para su operatividad, pues hace la importación, pero normalmente no es un importador inscrito en el padrón de importadores con todas esas obligaciones. O bueno, yéndonos un poquito al ámbito notarial, simplemente la enajenación que hace el particular de su casa habitación es, en términos de la ley, una operación accidental, ¿no? No está vendiendo su casa habitación cada mes, ¿no? Tan claro, eso sería. Tan claro como eso. Y precisamente por eso la ley señala una manera diferente de cumplir. Dice, a los 15 días siguientes de que se cause. No importa si la operación la realizaste el día primero, el 5, el 13, ¿no? Sino a los 15 días. En tanto que para el que realiza la operación habitualmente, presenta la declaración dentro del día entre el primero y el 17 del mes siguiente a aquel en que se causa. Claro, si les parecen bien, 2 preguntas más para terminar en tiempo, y de todas maneras la próxima clase, la siguiente clase, continuamos con eso. ¿Cuáles son los bienes intangibles? Los bienes intangibles, pues, sería como un software, ¿no? Serían las patentes, las marcas, el derecho de imagen, todo eso son bienes intangibles. Muy bien. En la transmisión de un inmueble con uso comercial, entiéndase distinto del habitacional, ¿quién paga el IVA y quién lo retiene? Bueno, aquí la
como lo mencionábamos, la ley señala que la determinación pues la haría el fedatario, y quien tendrá que pagarlo es quien está adquiriendo, ¿no? Y bueno, pues se hace en la operación, la retención. Es correcto. Digamos que es que aquí mezclamos tres temas. Sí. Es ¿quién paga el IVA? La regla general es el adquirente, ¿no? Sí. Es decir, el comprador. Él es el que físicamente lo paga, ¿no? La operación de... Quien recibe el impacto económico. Exactamente, ¿no? La bodega o el uso comercial, lo que sea, vale 1 millón. Bueno, tiene masiva, suponiendo, vamos a pensar que 1 millón, hablando de las construcciones no habitacionales. Entonces, si vale 1 millón las construcciones no habitacionales, entonces el que compra tiene que pagar 1.160.000 pesos, de los cuales 1 millón es el precio diagonal valor que se le atribuyó a las construcciones no habitacionales, y 160.000 pesos del impuesto al valor agregado. ¿Quién lo retiene? Segunda situación que hay que distinguir. ¿Quién lo retiene? Depende, porque... claro, también, porque si es un contribuyente habitual, pues tendrá que ser el mismo. ¿Por qué? Porque el contribuyente de IVA o el causante del IVA, el sujeto legal del IVA, es el que está enajenando el bien. Es correcto. Diciéndole de otra manera, la doctora es muy técnica, diciéndole de otra manera, yo les compartiría, bueno, hay que ver si es persona física o persona moral. También. Si es persona moral, la regla general es que sea contribuyente habitual del IVA. Ojo, regla general, no quiere decir que todos. También, ¿sí? Todas las jirafas son altas, sí, pero puede haber algunas chaparritas, ¿no? Entonces, si es persona moral, prácticamente todas, aunque hay excepciones. Si es persona física, es obra exactamente a la inversa. Si es persona física, habrá que ver si es contribuyente habitual del IVA. ¿Quiénes son contribuyentes habituales del IVA? También habrá que ver básicamente los contribuyentes por actividades empresariales o por algunas otras, pero ya se vuelve prestación de servicios, ya se vuelve efectivamente. Pero fíjense, ya, y con esto me callo, y creo que ya con esto cerramos porque ya son 7:59. Por eso no debo de usar mucho el micrófono. Bien, no se preocupe. Aunque todos estos temas se van a ver a detalle en un módulo posterior. Por cierto, antes de que se me olvide, y perdón que cambie de tema, el día de mañana recibirán el temario detallado con todos los subtemas para que ustedes ya puedan ir dando seguimiento, no solamente a los temas que ya tenían anteriormente, sino a cada uno de los subtemas. Y regreso y termino con esto, ya que son las 8 en punto. Puede ser contribuyente habitual del IVA, pero por alguna... Es una pregunta, a ver, doctora. Si yo soy contribuyente habitual del IVA, por ejemplo, por prestación de servicios profesionales o por arrendamiento, prestación de servicios profesionales, para que sea haya más distinción, pero estoy enajenando mi local comercial, en ese caso el notario me tendría que retener, o yo le puedo decir, pues mira, yo soy contribuyente habitual del IVA, por un concepto, por un objeto distinto a la de enajenación de inmuebles, pero se aplica lo mismo de que... se aplica lo mismo, sí puede quien está enajenando hacer su entero de IVA. Claro que, como se señala en la ley, tendrá que cumplir con el requisito de acreditarle los pagos previos, ¿no? Es correcto, la última declaración mensual o las 3 últimas, dependiendo del tiempo que tenga como dado de alta. Es correcto. Y bueno, para no abusar de su tiempo, les agradecemos, doctora, muchas gracias por su exposición, muchísimas gracias, les agradecemos su tiempo y nos veremos el próximo jueves a las 4 de la tarde para continuar con el desarrollo de este tema. Y como les decía, 2 anuncios. 1, mañana recibirán el temario con todos los subtemas, mucho más detallados, y ahí se darán y verán también las horas propuestas. ¿Por qué decimos de horas propuestas? Porque dependiendo de determinadas situaciones a veces se puede extender o reducir un poquito el tiempo, es decir, no hay una hora exacta o no hay un número de clases exactas, pero son aproximadas. Eso por un lado. Y por otro lado, para una pregunta recurrente que se ha hecho,
sí se están grabando las pláticas, por excepción, y con las reglas que se les hará llegar vía circular, ustedes las podrán ver con posterioridad, pero ya lo verán todo por escrito. Pues muchas gracias, doctora, muchas gracias nuevamente por todo. Encantada, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Gracias, que pasen buenas noches, nos vemos el jueves.